El capítulo 7 de Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en la vida? Romanos 7:1. Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras ésta vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Romanos 7:2. Pero si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Romanos 7:3. Asimismo, hermanos míos, dice el versículo 4, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos domina, las malas pasiones que la ley no despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, damos frutos para su muerte, para muerte. Romanos 7:6. Pero ahora, al morir, a los que tenían subyugados hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mediante el mandamiento escrito. Hay una nueva vida, hay un compromiso nuevo y hay un vínculo nuevo con Dios y con su palabra. Versículo 7. Pablo entonces se pregunta, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Romanos 7:7. La ley tiene su lugar para mostrarme lo que es pecado, para advertirme del pecado, para llevarme a Cristo. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley del pecado, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Romanos 7:9. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Entonces concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Romanos 7:13. No es la ley, es el quebrantar la ley, es el de obedecer la ley. Ocurrió así que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Y como mismo Juan lo dice, el pecado es transgresión a la ley. El pecado es separación de Dios, que se refleja después en la transgresión, en la desobediencia a la ley. Versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no es bueno, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Romanos 7:18. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. San Pablo va explicando que por un lado él quiere hacer lo bueno, no puede hacerlo y termina haciendo lo malo que no quiere hacer. Entonces al final, ¿soy yo o no soy yo quien lo hace o no? Entonces dice en el versículo 21,
Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Romanos 7:21. Porque lo más íntimo de ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Así que hay como dos naturalezas. Por una naturaleza de Dios, la naturaleza espiritual, que nos conduce a hacer el bien, y por otro lado, la naturaleza pecaminosa, que nos tienta y que nos seduce a hacer el mal. Y en todos nosotros conviven esas dos naturalezas, y termina triunfando la naturaleza que más alimentamos. ¿Y cómo alimentamos la naturaleza espiritual? A través de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que hacemos, de la oración, de la Biblia, de la asistencia a la iglesia, del servicio, de vivir la voluntad de Dios. ¿Y cómo alimentamos la naturaleza carnal, pecaminoso? A través de la pornografía, de lo que vemos, de los insultos, de la maledicencia, de las groserías, de todo eso. Podemos llenarnos de mal o llenarnos de bendición. Podemos llenarnos de mal o de bendición o de maldición. Y Pablo, en esta explicación de esta gran lucha que tiene en su interior, pero que ilustra la lucha que todos tenemos porque todos somos pecadores, dice: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y cuando él dice eso, él tiene en mente lo que ocurría en aquellos días. Cuando alguien mataba a una persona, le ataban a la espalda el cuerpo del que había matado. Era una manera de pagar por su culpa del asesinato, del asesinar. Le encadenaban el cuerpo, ese cuerpo, y él tenía que convivir con ese cuerpo, dormir, trabajar, comer. Tenía ese cuerpo en descomposición permanentemente. Y Pablo, que mira eso de la vida civil, lo aplica a la vida espiritual. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, yo también tengo encadenado un cuerpo de muerto que me seduce hacia lo malo, que lucha con lo bueno que quiero hacer, pero cuando él plantea el problema, enseguida plantea la solución. ¿Quién me librará de este cuerpo de Jesucristo, nuestro Señor? Yo soy, ¿quién me librará? Jesús, el que librará. Es el que rompe nuestra virtud y las cadenas que nos atan al pecado. Él es el que hace posible que la naturaleza espiritual le gane a la naturaleza pecaminosa. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y Pablo lo reconocía. Y Pablo luchaba. Y por eso fue un vencedor. La pregunta es: ¿nosotros lo reconocemos? ¿Lo admitimos? Esa lucha, ese conflicto que tenemos, que nos aferramos, nos alimentamos de Dios, de su palabra, de Jesús, para que como nuestro Salvador y Señor nos haga vencedores, así como lo hizo vencedor a Pablo. Si hay algo que necesita ser vencido en tu vida, aférrate a Jesús, a su poder y a sus promesas en este momento. Hagámoslo a través de la oración. Alimentemos nuestra naturaleza espiritual en lugar de nuestra naturaleza carnal. Estamos muchas veces encadenados a nuestros temores, nuestras frustraciones, vicios, pecados, fornicación, lascivia, concupiscencia. Queremos que Jesús rompa estas cadenas y nos haga libres. Te pido que bendigas a nuestros hermanos, a nuestros amigos, para que podamos ser vencedores, para que podamos someternos a tu palabra y a tu voluntad, para que podamos alimentarnos la naturaleza espiritual, caminar de tu mano y prepararnos para tu bendición. Bendícenos a todos en este día, te lo pido y te lo agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias
y sigamos alimentando nuestro espíritu, no nuestra carne, con los deseos y las concupiscencias.